Categórico. El presidente Luis Abinader dice que su compromiso es con la defensa y la seguridad del pueblo dominicano. Vuelve a la carga el canciller de Haití. Aclara que Luis Abinader no es el presidente de la isla. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo, pues yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Gracias por acompañarnos. Una vez más, aquí estamos para ir con el análisis de los hechos que son noticias en el país y el resto del mundo. Señor de la Cruz. Hermano, ¿cómo se siente? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Así de bien esperamos que se sientan todos ustedes a compartir con nosotros este espacio donde hay muchas informaciones, pero indudablemente que los ojos del país, de la opinión pública y debe ser de la comunidad internacional están puestos en la situación de Haití. Y aquí en otra parte también, Miguel, el tema del Código Penal sigue generando controversia, polémica. Les diremos en el transcurso del programa por qué y analizaremos ese tema con el invitado en el día de hoy. Así es, tenemos una interesantísima entrevista con el diputado Eugenio Cedeño, que es parte de la comisión que está estudiando el Código Penal y es un actor de primera línea en estas discusiones porque el Código Penal sigue siendo tema de preocupación y de discusión en la República Dominicana. Pero el tema principal sigue siendo ahora la crisis política, económica, estructural, sistémica, lo que usted quiera ponerle, que estremece a Haití, el país más pobre del hemisferio y con quien compartimos la misma isla. El presidente, como vieron en el opening, en el inicio del programa, ha estado claro en que su papel, su rol es la protección de la nación dominicana y realmente todos los sectores sanos, sensatos del país han cerrado fila o cerramos fila con cualquier iniciativa que realice el presidente de la República para garantizar la soberanía nacional. Miguel. Bueno, precisamente vamos a ver estas declaraciones ofrecidas por el presidente Luis Abinader en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio Nacional a propósito del tema agrícola. Pero el presidente fue abordado sobre la crisis y la problemática haitiana y esta fue parte de su reacción. Próximamente yo voy a tener una rueda de prensa sobre el tema haitiano, donde vamos a hablar extensamente sobre ese tema. Realmente no se nos afecta el suministro de materiales por Haití porque es muy poco lo que nosotros, o prácticamente nada, lo que importamos desde Haití. Sí puede afectar a empresas de zonas francas en términos de personal, pero ellos buscarán también la forma de poder mitigar esos problemas. Mi responsabilidad es proteger la seguridad del pueblo dominicano y la frontera está segura. Y vamos a garantizar de que siga así. Hemos incrementado en más de 3.500 hombres en la seguridad de la frontera. Tenemos todos los servicios de inteligencia trabajando en ese sentido y seguiremos tomando las medidas para garantizar la integridad de nuestra frontera, de nuestro territorio y que el país no se afecte por la inestabilidad de la República de Haití. Mira, sin dudas, el tema de la crisis haitiana es un tema que preocupa bastante y profundamente al presidente Luis Abinader. Cuando tuve que el presidente no fue a la cumbre climática sobre el medio ambiente y prefirió quedarse en la República Dominicana para atender una situación que de alguna manera u otra nos afecta directa e indirectamente en todos los ángulos y de todas las maneras,
es un tema preocupante, porque la situación en Haití es como el horno que se va calentando y a medida que va pasando el tiempo, pues el calor es más intenso. Así está Haití. Y Haití es un barril de pólvora, es un volcán que está a punto de hacer erupción. Y cuando hablamos de hacer erupción, sabemos lo difícil y lo crítico que ha estado la situación en Haití durante meses, durante años, y luego de la muerte, del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y todo lo que se ha suscitado con estos grupos paramilitares, violentos, de delincuentes armados, que tienen prácticamente el control de Haití. Y la industria de los secuestros, las amenazas, los chantajes y todo lo demás en medio de la escasez de combustible, de alimentos, de medicamentos y la desesperación de más de 11 millones de haitianos que ante la necesidad, evidentemente, tendrán que buscar donde haya respuesta. Sí, hay un tema humano de la realidad haitiana que hay que tener pendiente, pero a lo que el presidente quizás se refiere es que ese aumento de la vigilancia de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas es para evitar que una estampida masiva cruce aquí, porque si se establece refugio, campamentos de refugio político en República Dominicana, la crisis toma otras dimensiones, que eso lo vamos a analizar más adelante. También el presidente, pese a los cartuchazos que le está enviando el canciller de Haití, el primer ministro es más político, es más suave, es más elegante, y el presidente también le lanza su ramo de olivo al primer ministro de Haití. Vamos a ver lo que dijo el presidente. El primer ministro Henry se comunicó por las vías diplomáticas informando que él quiere mantener las mejores relaciones con la República Dominicana y nosotros también quiere comunicarse conmigo, en su momento nos comunicaremos. En ese sentido, el primer ministro Henry siempre ha sido, desde que tomó el poder, ha tenido esa comunicación. Cuando nosotros le enviamos las ayudas por el terremoto, él nos llamó a agradecernos de manera muy gentil y muy consecuente. Y nos comunicaremos con el primer ministro Henry en su momento, pero él ayer se acercó por las vías diplomáticas a decir que quería mantener y que no estaba de acuerdo con ninguna comunicación que fuese imprudente en ese sentido. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muy bien, ahí está. Bueno, el canciller, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, ha mantenido por los canales diplomáticos, se ha comunicado directamente con el presidente Abinader, y como debe ser, ha mantenido comunicación con el gobierno dominicano y ha expresado en varias ocasiones su interés de hablar directamente, personalmente, con el presidente Luis Abinader. Hasta el momento eso no se ha producido y el presidente dejó entrever que próximamente pues estaría analizando esa posibilidad de comunicarse directamente con el primer ministro haitiano. Fíjate la situación de crisis que hay en Haití, Miguel, que el jefe de la diplomacia de cualquier país es el presidente, que es el jefe inmediato del canciller. El discurso del canciller es muy diferente al discurso del presidente. ¿Qué te dice? Que son contrarios y que son patrocinados por bandas contrarias. Bueno, recuerda que Claude Joseph era el anterior primer ministro, sí, estando en vida el presidente Jovenel Moïse, y siendo él primer ministro es que asesinan al presidente. Él quería quedarse siendo primer ministro, sabe la crisis que se dio, y entonces, pero ya le había sido destituido, aunque no había sido juramentado Henry. Ese es el problema que hay. Son de dos grupos distintos, dos bandos distintos políticamente en Haití, fíjate, Henry y Claude Joseph. Pero si tú te buscas, por ejemplo, las declaraciones del líder vandálico, porque no sé si ponerle líder militar de Babarcú, fíjate que él está pidiendo la cabeza del primer ministro. ¿Qué pasa? Si el primer ministro sale del poder y, como dicen el líder de esa banda armada, aunque sea por la sangre,
el que le seguiría entonces, quizá lo sucedería en el poder, sería el canciller. Fíjate que no es un jueguito de pequeña liga. Y hoy, ese ex jefe policial que dirige una de las bandas más poderosas de Haití. Es una confederación. Sí, es una banda. Es una confederación de bandas. Sí. Entonces, fíjate que él dice que tiene que salir el primer ministro y lo vincula a la muerte del presidente Moïse. Entonces, ahí tuve, por eso es que el canciller sigue bombardeando al presidente dominicano, porque eso es un tratado que hay, eso se llama cerrar fila atrás de un liderazgo nacional. Es decir, si el canciller se gana el favor de la población, que dice, mira, el canciller es que está asumiendo el discurso patriótico de los haitianos, si hay una crisis, es el que lo sucede. Y fíjate que dice, bueno, mira, fíjate que está frente al presidente de República Dominicana. Por eso, hoy, en otro ejercicio de bombardeo y del conflicto, mira lo que dice el canciller. Luis Abinader, que se ha dicho, bueno, que ha pedido que se intervenga Haití en el mejor vocabulario, que para buscar una solución a Haití, hoy se destapa él diciendo que Luis Abinader no es el presidente de la isla. ¿Qué le está diciendo? Que él no tiene que estar llamando a organismos internacionales y a potencias a intervenir a Haití. Eso es lo que es un mal agradecido y un ingrato. Eso es lo que es un mal agradecido y un ingrato. Como ha sido gran parte de la clase política y los ricos de Haití. Es una ingratitud y es un mal agradecido, porque lo único que hemos hecho nosotros desde siempre e históricamente es abogar por la ayuda para el pueblo haitiano, y lo que está haciendo el presidente Abinader y lo que está haciendo este gobierno es precisamente pidiéndole a la comunidad internacional, no es que intervengan a Haití militarmente, es que vayan en auxilio, en ayuda de una nación que hace tiempo zozobró, fracasó. Sí, es lo que tú señalas, pero ellos entienden eso. Mira, José Ricardo Taveras, que fue director de inmigración, escribió un artículo donde hace unos planteamientos, lo invité mañana, puede ser que él esté con nosotros, porque él vive en Santiago, si no está en la capital lo haremos ya de manera virtual. Él hace algunos planteamientos claros. Miguel, él dice, aquí no habrá un conflicto armado con Haití. Lo que nos puede sobrevenir es un agravamiento súbito de la expulsión de población que padece Haití de dimensiones impredecibles y pacífica y civil, para la cual un manejo militar exclusivamente no es lo más adecuado. Él dice que además de mandar a las tropas militares, debe mandar una especie de policía, los policías, porque tienen otro tratamiento con la gente, porque si los militares no cogen muchos cortes, si hay una cosa masiva, disparen, y tú matas 200 haitianos, ya ahí se arma una crisis internacional de que nosotros estamos matando a los pobres haitianos. Por eso, entiende José Ricardo, es que la comunidad internacional se ha dado la vuelta, esperando que suceda eso. Como segundo dice, la comunidad internacional está lavando las manos adrede. Ellos quieren que se dé lo que se ve venir. Quieren una catástrofe humanitaria en la frontera para producir una intervención que nos involucre. Eventualmente, las Fuerzas Armadas deben actuar con procedimientos policíacos y militar en el territorio haitiano para garantizar la vida de civiles. En buen español, es lo que está diciendo, que si República Dominicana tiene la necesidad con un organismo de intervenir parte de la franja, por ejemplo, Juana Méndez está pegado. Entonces, es preferible que se metan tropas para proteger la sociedad, la comunidad civil, pero para evitar que crucen, porque después que cruzaron para aquí, y el tema es otro. Dice... Sí, pero el tema de que tropas militares crucen Haití, eso es sumamente complicado. No, pero... Eso es sumamente complicado. Él está hablando de los extremos, eso sí es verdad, por eso, pero eso sí es verdad. Por eso lo vamos a traer al programa para que él analice Ah, esa situación. Bueno, lo interesante es que Haití está en una situación muy compleja, y eso nos afecta a nosotros en la República Dominicana. Y la tesis que han manejado algunos de que hace mucho tiempo organismos internacionales han estado alentando un éxodo masivo de la población haitiana para buscarle una salida a la dominicana, es decir, una salida dominicana a la crisis haitiana,
pues parece que está cobrando fuerza. Eso es lo que dice, eso es Parece lo que que dice, está cobrando fuerza. eso es lo que dice José Ricardo. Y no hay una salida dominicana a la crisis haitiana. No lo hay. Y si tú ves el discurso, no te citáis del líder de las bandas, ahí él señala claramente, él está vendiéndose como un patriota, de que él lo que está haciendo es reivindicando a los grupos más pobres, porque él dice que un 5% de los ricos tradicionales de la burguesía haitiana ha sido la responsable de toda esa situación. Vamos a ver un poquito de ese video con el líder de una de las bandas criminales de Haití. Mais on demande tout d'utiliser la dialectique des armes pour sauver enfin Haïti, tel que l'armée indigène l'avait fait à la veille du 1er janvier 1804. Au grand mot, les grands remèdes. À bon entendeur, salut. Ne doutons pas que notre démarche retiendra votre meilleure attention. Et afin que nul n'en prétexte ignorance, Que es el jefe del mayor conglomerado de bandas armadas de Haití, G9 Famille El Ayé, reiteró su pedido del primer ministro Ariel Henry para que dimita del poder y amenazó, como ya comentábamos, con desalojarlo del poder a costa de sangre. Ese que ustedes ven ahí es Jimmy Cherisier, le dicen barbecue, y entonces convocó a la prensa nacional e internacional para demandar la renuncia inmediata del primer ministro Henry, sobre todo porque se sospecha que participó en el odioso y vil asesinato, dice él, del presidente Jovenel Moïse, perpetrado el pasado 7 de julio. Dice que si no dimite, van a tomar el poder a sangre y fuego. Ahí es que está el tema, pero si tú ves otra parte de su discurso, él habla como si fuera un patriota. Él dice, luego se entregará la llave, él dijo que está dispuesto a sacrificarse, convocó a la prensa en Puerto Príncipe para pedirle la renuncia, como tú bien señalas, pero sobre todo porque se sospecha que el primer ministro tuvo que ver con la muerte del Él presidente. dice que le entregará la llave del país a una nueva clase de hombres y mujeres Exacto. de la sociedad civil. Habla como un patriota, pero así hablan todos los tiranos. Todos los tiranos hablan siempre como patriotas. Si tú oyes el discurso de Trujillo, el primer discurso de Trujillo cuando después de Trujillo Ureña, tú dices que era el Che Guevara. No, claro. Entonces dice él en su discurso revolucionario, matizó la lucha del G9, que es el grupo de él, Sí. no es una batalla contra Henry, sino contra el 5% que tiene el 95% de la riqueza del país. Es una batalla contra el sistema, contra los oligarcas corruptos. Bueno, y Ay, papá. precisamente en el contexto de la situación haitiana, el presidente Luis Abinader volvió a referirse hoy sobre la situación de visas para los estudiantes haitianos en República Dominicana. Y dice el presidente que los estudiantes haitianos que están aquí no van a tener ningún problema, pero lo que sí va a hacer el gobierno es revisar, tienen que renovar el visado y el gobierno va a revisar cada caso porque hay una mafia buena con el visado de estudiante. Claro. Entonces el presidente advierte Faride dice que no. y golpeó en la Faride mesa. dice que no. El presidente golpeó en la mesa cuando se refirió y dijo que no va a permitir que a través de esos mecanismos de solidaridad que ha establecido el gobierno para que vengan estudiantes haitianos a estudiar en la República Dominicana, se cuelen las bandas, los miembros de bandas criminales y personas no gratas en la República Dominicana. Vamos a ver lo que dice el mandatario. En relación con el tema, yo les reitero que voy a hablar extensamente sobre ese tema en los próximos días. Solo decirle que que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo, porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno. Y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso. Porque si allá no chequean ni tienen ningún sistema, aquí sí tenemos que hacerlo, porque esta es una sociedad organizada. En relación con el tema, yo les reitero que voy a hablar extensamente sobre ese tema en los próximos días. Solo decirle
que no está que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema. Bueno, esta es la declaración del presidente, muy efusivamente. O sea, el tono del presidente, la reacción del presidente. Esa reacción cuando usted está hablando, golpea la mesa, Sí, como sí, golpeó eso. La autoridad, es firmeza. Enfatizando. Lo que está diciendo con palabras. Sí, todo el mundo, oye, todo el que es sensato y realmente se siente verdaderamente dominicano debe estar atento a esta situación que podría ser más grave de lo que uno imagina. Así que vamos a darle seguimiento a la situación de Haití. Fíjate, en Colombia hay una reunión de la Organización de Estados Americanos. Vamos a coger el corito. Ellos dijeron que van a tratar el tema. Pero ellos lo han tratado históricamente, nunca han hecho nada. Es que no es cuestión de discurso, es cuestión de acción. Bueno. Sobre Haití se ha discurseado mucho. Y los patriotas. Y lo que se necesita son acciones. Y los defensores, los pro haitianos de aquí, que arranquen para allá, para que convenzan a Babacú y demás, y le ayuden a poner orden en Haití. Mira lo que le hicieron. ¿Tú crees que el puerco se raca en Javilla? Mira lo que le hicieron a esos misioneros cristianos evangélicos en Haití, que fueron a ayudar a las víctimas del terremoto, llevando dinero, ayuda, comida, alimentos, medicina, construyendo. Y mira lo que le hicieron a esos buenos ciudadanos de buen corazón y noble. Los secuestraron y tienen más de 2 semanas secuestrados. 17 misioneros. Sí. 1 millón por cada uno. Y 1 millón por cada uno. Y si van esos pro haitianos, que después ellos se enteran que son subsidiados por organismos internacionales multilaterales y millonarios, piden en euros también. Pregúntele a algunos de los que han ido, dónde se han alojado y dónde han estado y quiénes los han llevado. No, en Juanamente, para allá, por un campo. En Petionville. Ahí sí es bueno, ¿verdad? Papá. Ahí sí es bueno. En Belader y todo. Ahí sí es bueno, ¿verdad? Mire, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar conversando con el diputado Eugenio Cedeño aquí en Primer Plano. Ya volvemos.